Isidro Fermín Calvo, 69 años, 43 años en Banco Nación, sucursal Las Varillas, 4 años de consejero en la Cooperativa de Energía Eléctrica y los periodos 1995-2003 como concejal, presidente del bloque de la bancada justicialista. Esa fue mi actividad pública. Tenía 23 años cuando me nombran en el Banco Nación y ahí empecé a trabajar. Yo creí que lo que se comentaba en el pueblo es que iba a comer muchos asados y le iba a pasar muy bien. Lo que viví en el Banco Nación, sobre todo en los primeros años, fue un trabajo de locos. No había tiempo había una parte que se llamaba giros comprados, por ejemplo. Entonces una empresa grande, Balbo, por ejemplo, cosas llevaban 120, 130 cheques y no había tiempo físico de escribir tanto a máquina y pasar las cosas. Siempre un trabajo que me apasionó. Yo nunca sufrí el banco, siempre me gustó. Yo disfruté del trabajo en el banco y le estoy muy agradecido toda mi vida porque si bien uno no logra un estatus muy grande, pero te da la facilidad de acceder a una vivienda y de mandar a tus chicos a estudiar. Y tenés medio día para procurarte una jubilación futura, ¿no es cierto? Es decir, para trabajar en otra cosa. Así lo hice con 15 años de fábrica de sándwiches de miga, que fue un emprendimiento que inicié con Eduardo Barney y luego Eduardo se tuvo que retirar y me quedé yo con mi señora y lo tuvimos 15 años donde no tuvimos sábados, domingos, pero trabajamos mucho, pero bueno, después vivimos en Argentina y por ahí tenemos varias crisis que vienen una atrás de otra, ¿no es cierto? Entonces momentos difíciles y eso hizo que tuviera que trabajar en otras cosas también. Trabajé de romano, en la parte contable, ¿no es cierto? Y después le ayudé a mi hermano en el campo, digamos. Toda la vida he trabajado hasta que me jubilé. Desde que me jubilé nunca más. Exactamente, el Banco Nación es de 1920. La institución Banco Nación, la sucursal Las Varillas de Banco Nación vino en 1920. Yo ingresé como auxiliar y tuve la suerte, ¿no es cierto?, de jubilarme como tesorero, es decir, como funcionario. Generalmente en esa época en Banco Nación para ascender tenías que aceptar traslados. Pero se dio que justo en el momento en que se va el muchacho Carlos Martínez, que estaba, él era subtesorero a cargo de la tesorería, me hice cargo yo, primero como subtesorero y luego pedí, me envió una nota a la gerencia zonal y a la Casa Central para ver la posibilidad de que me nombraran tesorero y salió favorable, así que tengo la suerte esa, ¿no es cierto?, haber ingresado como auxiliar y retirarme como funcionario. Funcionario digo porque dentro de la escala de Banco Nación o dentro del organigrama de Banco Nación de sucursales, tenés 3 funcionarios, el gerente, el tesorero y el contador. No, yo creo que nosotros vivimos, la generación mía, la generación del 50, yo soy 52, pero la generación del 50 ha vivido una generación maravillosa. Hemos vivido cambios muy traumáticos en muchas cosas. Nosotros venimos de no tener teléfono. Yo nací cuando en Carriló había luz de 18 a 22 y vinimos a Las Varillas, había de 18 a 24. Recién en el 57 viene la luz continua a Las Varillas. Y en el Banco Nación no era una excepción, es decir, teníamos la máquina a pedal que le decíamos a la palanca, la Olivetti, que tenés que marcar y después marcar el numerito. Después vino un Divisuma, que era una máquina grande, ¿no es cierto?, tipo un tamaño de un televisor, que vos cargabas los números y hacía un ruido un rato largo y recién después te tiraba el total. Yo creo que eso se lo explicas a un chico de ahora, no entiende de qué estoy hablando, pero es lo que ocurría.
recuerdo que en esa época, en una firma de acá, en Helio Agustín Grosso, había llegado una computadora, la primera computadora que vino, creo que vino Helio Agustín Grosso, y ocupaba casi una pieza. Es decir, hemos vivido cambios muy traumáticos, sí, una forma de decirlo, pero anécdotas de Banco Nación puede haber mil, en este momento tal vez no recuerdo, muchas eran deportivas, y cuando se cerraba el banco, viste, no había aire acondicionado, así que generalmente nos sacábamos los zapatos, caminábamos descalzos, nos levantábamos el pantalón cuando cerraban los bancos. Seguíamos trabajando hasta las 3 de la tarde, pero el primer horario era de 8:15 de la mañana a 11:15 de la mañana, o de 8 de la mañana a 11:15. Y entonces primero te servían un café con leche con un bizcocho, y cuando abrí el banco ya estaba desayunado, y después estaba hasta las 11:15. 11:15 pasaba de nuevo los 3 ordenanzas que había y te dejaban un sándwich con una gaseosa. 11:15 de la mañana, ahí cerraba el banco, cerraban las operaciones. Y bueno, eso eran otras épocas, otros tiempos, otras cosas. Cuando vos rendías en el banco tenías que rendir dactilografía, escribir tantas palabras por minuto. Tenía que escribir en la letra cursiva, qué letra cursiva tenías y todas esas cosas. De tiempos distintos. Sí, indudablemente facilita muchas cosas, y uno que ha trabajado en los dos sistemas ve que antes trabajábamos mucho más pero con menos operaciones. Ahora se hacen muchísimas operaciones y el banco ya hay poca gente. Yo creo que si viene otro banco, tipo lo que ocurre en Estados Unidos o en Europa, donde vos entras a un banco y ves una persona o dos personas, no ves más que eso. Es decir, me tocó entrar en Nueva York, en un banco, entré para verlo cómo era, y vi 3 personas en un gran salón donde había computadoras por todos lados, pero lo estamos viviendo acá. Cuando la misma cooperativa, ¿no es cierto?, te deja de mandar las boletas, o te deje de mandar las boletas, vos ya lo pagás de tu casa, con el teléfono, con el coso, es decir, al banco ya prácticamente no hace falta ir, salvo que tengas alguna operación de crédito o alguna cosa, pero son consultas mínimas. De siempre, yo empecé a militar en 1973, en el 87 ya lo hice un poco más, ¿no es cierto? Me buscaron como fiscal, como fiscal de mesa dentro del Partido Justicialista siempre. En aquella elección que Basso era candidato, estaba Pinter, había otros candidatos también. En 1991 hubo una discusión dentro del Partido Justicialista, mi padre va por un lado, Omar Basso va por otro, no se llegó a un acuerdo y se pierden las elecciones. En 1995 nos pusimos todos de acuerdo y Basso gana la elección. Ahí entré yo como concejal, ¿no es cierto? Y luego viene Coiset con 2 periodos, y sí, siempre tuve una militancia política activa y lo estoy teniendo en este momento. Desde cuando mi padre fue candidato, mis hijos, muy chicos, ya repartían algunas cosas y hablaban un poco de política, pero en mi casa siempre se habló de política. La bicicleta fue un tema de volver a una actividad deportiva luego de un problema que había tenido en la pierna por un problema lumbar, que yo sabía correr unas maratones, la maratón que organizaba la Cooperativa de Energía Eléctrica. Cuando yo, con 57, 58 años, corrí 3 maratones de 10 kilómetros. Para eso me preparaba mucho, me iba al Paseo del Caminante y corría más de 10 kilómetros porque tenía miedo de pasar vergüenza, de no llegar. Ese es el problema. Entonces lo hacía más, me forzaba más, todas esas cosas. Me trajo un serio problema lumbar que me trajo un problema en el nervio ciático, popliteo externo, por el cual me permite que un pie se levante y el otro no. Voy a la ortopedia, le digo, la chica me dice, una señora, que le estoy agradecido toda la vida, me dice, vaya a ver qué problema tiene, tengo tal problema, vaya a ver a este médico. Y la verdad que era muy doloroso el tratamiento, pero a la 5ª sesión, porque fui el miércoles, después fui el viernes, después empecé una vez por semana.
Fui durante 2 años, pero a la quinta sesión ya me saqué las zapatillas y me puse los zapatos que había dejado de usar hacía mucho tiempo. Los mismos zapatos, el mismo número. Y desde ese momento luego tomo el tema de la bici. Cuando me voy a jubilar me preparo para jubilarme. Después de 43 años uno dice, bueno, hasta acá llegamos, basta, muy agradecido al banco, pero hay otra etapa que se viene en adelante. Y bueno, ya había empezado a andar un poco en estas bicis mountain bike, estas cosas, y salí al campo, recorrí la zona rural. Me gustaba mucho el fresco de la mañana, pasé de todo, ¿no es cierto? Guadales, pantanos, cosas, pero hasta que llega un momento que de escribir en Facebook, que me había hecho mi hija, María Cecilia, me había hecho un Facebook, yo no sabía ni lo que era eso, y empecé a sacar fotos y a contar lo que veía. Y cuando escribo sobre esas cosas en Facebook, los que leen, ¿no es cierto?, me van aportando datos. Es decir, yo bailé ahí, yo fui a la escuela ahí, yo fui a esta cosa, tendría que ir a tal escuela, ¿por qué no va a tal cosa? Y bueno, yo me empecé a enganchar a todo eso. Total, tengo tiempo y me gusta. Así que contesto todos los mensajes. Y bueno, fui un ida y vuelta con los lectores, y hasta que una lectora de Alicia, que se recibió con mi señora en el Subiría también, Liliana Culazo, me dice, negro, tenés que escribir un libro. Y después otra Lilia, Aya Ramírez del Fortín, también me dijo, tenés que escribir un libro. Y Ansaldi me dice, ¿por qué no lo ponen en un libro? Entonces, bueno, hay varios. Ricardo Fonseca también me dijo, ¿por qué no lo ponen en un libro? Y digo, bueno, lo hablo con mi yerno, con Roberto Battaglino, y le digo, mire Roberto, tengo ganas de escribir un libro. Hay que hacerlo bien, Isidro. ¿Cuántas hojas escribió? 20. No, son pocas. Bueno, pero ¿sabes la historia que tengo? Sigo contando. Total, no hay problema. Sigo haciendo viajes y sigo contando. Y aparte tenía más para contar todavía. Y después el hijo de Roberto, que trabajó tanto tiempo en una editorial, me contacta con una editorial, le preguntamos cuál sería, me pone 2, la que salía un poco más económica es la que elegimos, pero que era buena, ¿no es cierto? Y sacamos y bueno, y me di el gusto y muy feliz con el tema del libro. La verdad que me ha sorprendido, lo ha sorprendido Roberto, lo ha sorprendido el hijo, cómo es que anda tan bien, pero estoy muy feliz por eso, porque me ha llevado a otra instancia, es decir, y se llama Pedaleando mi vida, porque yo nací en Carrilobo. Luego, por un problema médico, estuve un mes, luego pasé tres veranos seguidos, pero te digo literalmente, ¿no? Terminé las clases, me iba a Carrilobo, empezaban las clases, volví de Carrilobo. No había fiesta de Navidad ni nada. Y ahí aprendí a ensillar un caballo, a atar un sulky y todas esas cosas. Y gracias a Dios salió un buen producto, con 83 fotos, con 200 páginas. Y le agradezco también a la librería Charle, que se ofreció para venderlo. Yo también lo vendo en casa, o a los conocidos, los cosas, y bueno,